Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados del año, prácticamente sin excepción. El año pasado no hemos fallado ni un solo sábado. Pues con las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa o de fontanería de mercado. Y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 25 de enero a las 9:15 de la mañana, hora española, 3:15 de la madrugada, hora de Nueva York. Espero que hayan pasado una buena semana. Por aquí, pues bien, anda todo el mundo más o menos bien de salud, afortunadamente. Y bueno, pues conviviendo con nuestras tres familias. Una familia es la natural que tenemos por aquí, la segunda familia son ustedes, ya lo saben, para mí lo son, y la tercera familia pues son los albañiles. Ya la verdad es que son un miembro más, entran por casa ya como perico por su casa, nunca mejor dicho, vienen, van, bueno, y siempre están ahí, desde el mes de agosto, todos los días. Ya yo creo que esta es más su casa ya que la casa donde viven, que aparecen a las 8 de la mañana, se van a comer a eso de las 12, vuelven a aparecer a la 1 y hasta las 4:30, a las 5 de la tarde, y así todos los días. Aquí ya lo normal, vas al cuarto de baño, te encuentras un albañil dentro. Ya es lo habitual. No terminan nunca. La casa está prácticamente terminada, nos faltan las persianas, que aún no las han puesto. La verdad es que es un poco incómodo, que es una casa muy exterior y hay que poner... Hemos tenido que poner una sábana colgando de la ventana en los dormitorios clave y en los cuartos de baño, en fin. Pero el resto pues está más o menos terminado. Le falta por aquí un detalle, una estantería, un agujero que aún no habían cerrado, en fin, ese tipo de cosas. Todo a cámara lenta, a cámara lenta. Y encima, pues esta semana nos han visitado, como se dice en francés, moi c'est sûr, esa palabra tan difícil significa nos ha salido en el último, la escalera tiene 3 pisos, en el piso de arriba del todo, que tiene menos ventilación, nos ha salido un poco de y estamos ahí echándole producto y ventilando bien y todo esto, a ver si nos lo eliminamos. Hemos hablado con los vecinos, bastante habitual por la zona debido a la condensación que se forma en la escalera por el frío que hace fuera. Como es el tercer piso, arriba del todo, la verdad es que nos hemos dormido un poco con la ventilación, pero bueno, ya sabemos el truco. Y aquí pues una vida tranquila, que es lo que yo buscaba, e intentando concentrarme en el trabajo todo lo que puedo, aprovechando la tranquilidad, la calma y las cosas bonitas que ofrece la naturaleza. Por ejemplo, el visitante inesperado que tuvimos ayer en el jardín. Grabamos un vídeo, no se ve perfecto, se ve un poco pequeñito, pero ahora verán qué maravilla de visitante que tuvimos ayer. Fíjense esto lo grabamos ayer, aquí lo ponen a 9:57. Fíjense en este animalito que es este. Pasa que casi no se ve, pero ahora lo verán. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ahí está, ahí está. Miren qué preciosidad. Miren qué cosa más bonita. Ahora se va a meter en este agujero por abajo de la nieve. Está ahí mirando a ver lo que pilla. Se mete por debajo de la nieve y sale por aquí arriba. Ahí lo tienen. Ahí está paseándose, tan tranquilo. Por ahí se ha subido al árbol, ahora baja. A ver, es súper ágil. Es una preciosidad. Blanco, completamente blanco, menos la punta del rabo, que es negro. El pincel ese que tiene ahí de rabo es negro. Como ven, se ha apoderado de nuestro jardín. Todo eso es nuestro jardín. Lo que, bueno, ahí está la nieve desde hace 2 meses que vine aquí. No se ha ido nunca la nieve. Mírenlo, por aquí arriba va. Por ahí va, por ahí va. A ver, se ha perdido. Por aquí arriba. Bueno. ¿Y quién es nuestro simpático visitante? Pues este señor. Es un armiño. Nos costó un montón identificarlo. A mí me parecía una comadreja. Yo soy muy de ciudad y soy un poco burro con las cosas del campo.
pero alguna había visto en mi niñez y me había parecido una comadreja, pero no, es un armiño, este animalito tan simpático que ven aquí. Bueno, simpático, se come los ratones, se come los conejos y se come lo que pilla. Pero tiene la característica, es de la misma familia de las comadrejas, pero tiene la característica de que en invierno, en climas muy fríos como este y donde hay mucha nieve, todo su pelaje tiene dos mudas al año y en la muda de invierno es blanco, menos el pincel ese negro que tiene en el rabo. Y sin embargo, en verano el pelaje se convierte en marrón. De esa manera que sabía que la naturaleza se mimetiza con la nieve, como ahora en invierno y cuesta mucho detectarlo, y en verano, como es marrón, pues se mimetiza con el campo y también es difícil detectarlo. Bueno, pues estos amigos tenemos por aquí. Esta semana sí me he dado tiempo ya a ver series y me he visto entera toda la tercera temporada del abogado del Lincoln, porque tiene un coche de esa marca muy buena, como las dos temporadas anteriores, realmente buena, es una serie de abogados y del sistema judicial de Estados Unidos, relativamente típica, pero con un enfoque muy bueno. Me ha gustado mucho, me la he visto de tirón y la recomiendo, no solo esta tercera temporada, sino las tres temporadas. Al margen de eso, algún culebrón con Mi mujer ha caído y por supuesto la Liga Española, que no me pierdo ni uno, y mi Hércules, que fuera de casa no pegamos una y dentro sí, pero en fin, que también me lo veo con una aplicación. Así que, como ven, estoy aquí en donde Cristo perdió el zapato, pero siempre informado. Un poquito de propaganda antes de empezar, recordarles que en serenitymarkets.com estamos informando al minuto de todo lo que pasa en el mundo financiero durante todo el día. Y además nos fijamos en las cosas que más importan, en las cosas que mueven mercado. Si no lo conocen aún, denle un vistazo, sigan la web. También tenemos un canal de Telegram para poder seguir todas las cuestiones y creo que merece bastante la pena. No hay muchos otros servicios gratuitos como es el nuestro para poder seguir al mercado durante toda la jornada, con la gran ayuda de mis compañeros JJ Montoya, Diego Puertas y José Escudero, entre otros. También les recuerdo que aquí tienen un botón para pinchar y entrar en Intefi Escuela de Negocios, donde pues hay un montón de programas. Recuerden que Intefi pertenece a la Asociación Española de Escuelas de Negocios. Es una formación seria y rigurosa y lo tienen. También a la Asociación Europea de Escuelas de Negocios y que pues varios de los títulos pues están respaldados por entidades universitarias y de otro tipo bastante prestigiosas. Ahí tienen el último programa que se está poniendo en marcha, las bases del trading, impartido por Rubén López. También les recuerdo que si entran en gloversia.com pues pueden acceder a todas las estrategias a las que asesoramos algunas instituciones desde nuestra IAF, de Gloversia IAF. Ahí tenemos un montón de cosas que están a su disposición. Hay de todo. Por ejemplo, este fondo que se ve aquí, este es el fondo que tenemos en renta variable. El año pasado ganó un 40 y en lo que va de año lleva casi un 7 otra vez. Hay un montón de cosas ahí, unas mejor, otras peor. Cada una tiene un perfil, pero tenemos de todo. También recordarles que somos muy activos y cada vez estamos más interesados en el tema en negocios con ilíquidos en nuestra EAF. Entonces hemos tenido ya esta misma semana, hemos cerrado ya definitivamente la operación corporativa que comentamos hace algunas semanas. Muchísimas gracias a todos los clientes que han entrado con nosotros en la operación. Nosotros siempre somos los primeros que entramos. Pues nada, esta semana se ha firmado ya todo en el notario y vamos a estar ya con la empresa en cuestión de la que se trataba. Próximamente también vamos a hacer otras operaciones, sobre todo inmobiliarias, muy, muy, muy interesantes. Si están interesados, las plazas son pocas, como ha pasado en esta operación corporativa que acabamos de cerrar, pues por favor contáctenos para tenerlos en lista de espera. Son operaciones, nosotros solo entramos en operaciones corporativas
o inmobiliarias que al menos den una rentabilidad de 2 dígitos. Esa es nuestra norma, menos de 2 dígitos de rentabilidad para los que entramos. Nosotros los primeros, pues no nos interesa. Gloversia.com. Bueno, pues nos vamos al mercado. Ya tenemos una hora por delante para repasar un poco cómo están las cosas, y una buena forma de comenzar pues puede ser por el paper de cierre de ayer de Goldman, que nos da un pequeño resumen de cómo andan las cosas. Al final, la semana terminó con un tono de cierta flojera, una pena, porque estaba siendo una semana excelente y hubo ahí bajadas finales tanto relativamente importantes. Pero bueno, tras haber tocado máximos a lo largo de la sesión, pues al final se dio la vuelta. Pero al final, con todo esto, la semana termina en el SP500 con una subida del 1,7%. Ojo, porque el de igual ponderación ha subido menos, un 1,2%. Es decir, los 7 magníficos han tenido mucho que ver ahí. Recuerden que durante la semana pues hemos tenido temas como los resultados de Netflix, uno de los grandes, que fueron realmente buenos estos resultados de Netflix, y esto ha ayudado mucho. Aquí tienen el valor, el salto que dio el día de los resultados, que fue enorme, y bueno, pues muy bien. Ahora la clave está, y tomen muy buena nota, la clave está en la semana que viene. El día 29, miércoles, es el super miércoles, porque tras el cierre publican resultados Tesla, Microsoft y Meta, y el día 30, es decir, al día siguiente, el jueves, publica resultados tras el cierre también Apple. Supongo que todos estaremos de acuerdo en que tras las publicaciones de Tesla, Microsoft, Meta y Apple algo va a pasar. No sé si bueno o malo, va a depender de los resultados que den, pero está claro que va a haber movimiento. Eso es una cuestión indudable, ¿no? Bueno, seguimos con el paper. El Nasdaq subió 1,6% en la semana, el Russell 1,4%, todo bastante igualado. Y la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años estuvo en el 4,6%. Esto es absolutamente vital. Los bonos, si se ponen nerviosos, se van a llevar a las bolsas detrás. Y si no se ponen nerviosos, pues no. Al revés. Y esto es un hecho incuestionable. Miren, lo que ha pasado cada vez que los bonos se han puesto nerviosos de verdad. Aquí se me sale un poquito del marco el gráfico. Por aquí hay una subida del SP500, luego se vuelve a meter y ahora estamos en la subida de ahora que no se ve. Que se me ha salido del marco, pero bueno, lo que me interesa es esto. En este repunte muy fuerte de las rentabilidades de los bonos, donde la rentabilidad del bono americano a 10 años llegó al 5%, durante todo el gran repunte, las bolsas lo pasaron fatal. Como se puede ver, el SP500 es el que está en negro. Eso fue aproximadamente en agosto-septiembre del 2023. Luego en 2024... en abril tuvimos otro periodo donde la bolsa lo pasó mal, lo podemos ver aquí, porque hubo otro repunte rápido de las rentabilidades de los bonos americanos a 10 años que llegaron cerca del 4,80. Posteriormente se vuelven a calmar las rentabilidades y las bolsas de maravilla. Aquí posteriormente se calman las rentabilidades y las bolsas de maravilla. Y con subidas que duran mucho. La de ahora no habría hecho más que empezar en el SP500 si se calmaran las rentabilidades. Le ha bastado un poquito de calma, como vemos aquí, para subir. Ya digo que se me sale de marco y me falta un trocito ahí de... Voy a ver si lo puedo meter. Ahora sí, perdón, ya lo tengo, lo he conseguido meter. Como ven, cada vez que se calman las rentabilidades, las bolsas dan un tirón. Puede haber alguna divergencia que otra, pero esto es así. Esto es así. Si pasa algo y las rentabilidades de los bonos se vuelven a disparar, el SP500 las va a pasar moradas seguro, como pasó aquí, con este repunte. Si las rentabilidades se calman y bajaran ampliamente, cosa que no parece fácil ahora mismo, pues las bolsas lo pasarían bien. Entonces es muy importante la correlación que tiene más o menos, no es una correlación que se pueda seguir al segundo.
pero sí en el medio plazo, a varios días vista, la correlación entre lo que hace la rentabilidad del bono americano de 10 años y lo que hace la bolsa, pues es muy buena. Aquí me gustaría pararme un poco. Yo veo una opinión generalizada, Hartnett por ejemplo es uno de ellos, de que todo el mundo estamos convencidos, yo también, aunque cada vez tengo más dudas, de que no se va a pasar del 5%. Malo. Malo porque estamos todos demasiado de acuerdo. Ya saben lo que pasa. Me siento muy incómodo cuando estamos todos de acuerdo en lo mismo. Muy incómodo. ¿Y si pasa? ¿Y si pasa del 5%? La bolsa lo va a pasar muy mal, ¿eh? BlackRock ha lanzado esta semana la voz de alarma. BlackRock es de bastante peso, de mucho peso. Pues BlackRock ha dicho que se puede llegar perfectamente al 5,5%. Por mucho que Trump no quiera, que no quiere. Entre las muchas cosas que ha dejado esta semana, porque Trump ha sido absolutamente clave para los movimientos de mercado que hemos visto, pues entre las muchas cosas que ha dejado una frase para la historia. Voy a pedir que bajen los tipos de interés. Se suponía que los bancos centrales eran independientes. Aunque él realmente no ha dicho que vaya a obligar, ha dicho que va a pedir. Como pedir, está en su derecho de pedirlo. Lo que está claro es que Trump no quiere que se disparen los tipos de interés. Si llega al 5% va a ser plenamente consciente del tema e intentará evitarlo, pero el problema es que el programa económico de Trump tiene contradicciones, tiene cosas contradictorias. Por un lado, efectivamente, tiene ese deseo de no subir los tipos, más bien de bajarlos, ¿no? Pero por otro lado, tiene el tema de los aranceles, esa obsesión con los aranceles, que es inflacionario totalmente. Y además es que es un tema que al mercado le pone muy nervioso. Y lo demuestra este interesantísimo estudio que ha hecho Goldman Sachs, en el cual, bueno, aquí lo pueden ver esto con calma, todo el histograma y todas estas cosas, pero lo importante está resumido en el título. El S&P 500 da tirones de un 5% de caída los días en los que Trump anuncia, bueno, Trump o quien sea, anuncia aranceles. La verdad es que Biden no anunció, se limitó a mantener los que ya tenía Trump, tanto criticar y luego los mantuvo. Pero no ha puesto más. Pero cuando se ponen aranceles, en Estados Unidos hay una caída de un 5% en unos cuantos días. Pero se nos olvida una cosa, los países que reciben los aranceles no se quedan mirando. Los países que reciben los aranceles ponen medidas que también joroban y mucho a Estados Unidos. Eso, de esa parte nunca se habla. Trump siempre habla, voy a poner aranceles, pero los otros no se van a quedar mirando, señor. Y estos que no se van a quedar mirando provocan caídas del 7% en el S&P 500 cuando se anuncian las medidas de contraataque arancelario que le ponen los países que se ven afectados a su vez por los aranceles. Estos movimientos, como bien dice aquí, al final luego se revierten al cabo de unos días. Pero esos tirones están ahí, es decir, al mercado es un tema que le pone nervioso. Y una de las claves de la semana, pues precisamente ha sido que en esa actividad frenética que ha tenido Trump, pues se ha visto un Trump mucho más conciliador de lo que se pensaba en el tema de los aranceles. Tuvo una intervención en el foro de Davos, en Suiza, aquí en Suiza. Está lejos de mi casa, pues si lo están pensando, no está nada cerca. Además a mí allí no me quieren. Ahí quieren peces más gordos. Yo no soy lo suficientemente gordo. Bueno, pues estuvo en el foro de Davos, estuvo en varias intervenciones televisivas y se le ha visto un tono mucho más conciliador de lo que se esperaba, y eso ha sido decisivo para que hayamos podido tener una semana alcista en las bolsas. De hecho, ha sido la clave más importante de la semana para mí. Casi no ha hablado de lo de imponer aranceles. En alguna pregunta suelta sí dijo lo de que el 1 de febrero podría ponerle
aranceles a Canadá, tal y todo esto, pero no se le vio como otras veces. Y cuando se le nombraba a China, automáticamente se frenaba y hablaba, en una de las veces que intervino, habló de un 10%. Recuerden que su programa electoral hablaba de cosas del 60% y del 90% y de cosas así. Pero inmediatamente decía que está negociando con Xi, que las negociaciones van muy bien, que China está teniendo un comportamiento en las negociaciones muy favorable y tal y cual, e intentaba no darle caña a China. Eso se ha visto clarísimo. Y eso el mercado lo ha agradecido mucho. Los sectores europeos relacionados con China lo han pasado bien esta semana y esto tranquilizó al mercado. Además han aparecido papers de JP Morgan, han aparecido papers de Goldman, en los cuales se decía que Trump, más bien el pensamiento que tenía en la cabeza era amenazar mucho con los aranceles para conseguir acuerdos rápidos con México, con Canadá, con China. Y de hecho ayer mismo dijo: yo quisiera no tener que poner aranceles a China, que es una forma de decir estamos negociando y si en las negociaciones pues todo va según él tenga previsto, pues no se impondrían los aranceles. Eso es lo que ha entendido el mercado, aunque a lo mejor es mucho suponer y luego al final sí que se terminan dando sustos con los aranceles. El problema es que los aranceles son inflacionistas o los aranceles tensan la inflación. Y volvemos al hilo conductor de lo que estábamos hablando, de que a lo mejor los bonos podría ser que nos estemos equivocando todos y sí que pudieran llegar más arriba. Y como digo, BlackRock lanzó la voz de alarma esta semana diciendo que podrían llegar al 5,5% por culpa de los problemas de los aranceles. Porque claro, fíjense qué sensibles son las expectativas de inflación en función de los aranceles. Esto es muy interesante. Los consumidores, esto es de la Universidad de Michigan y es muy importante este gráfico, fíjense. Los consumidores que esperan aranceles más bajos, los que esperan aranceles más bajos, creen que eso va a ser bueno para la economía, pero entonces dan expectativas de inflación más altas. Es un poco el mundo al revés. O sea, son muy sensibles, pero no de la manera que parece. Sin embargo, los consumidores que esperan aranceles muy altos, pues creen que las expectativas de inflación entonces son más bajas, porque creen que la economía pues no se beneficiará mucho de los aranceles tan altos. Entonces, curiosamente, lo curioso de este gráfico es que el mercado es extremadamente sensible, pero muy contradictorio, porque los grandes analistas te hablan de fuertes subidas de inflación con los aranceles, pero curiosamente los consumidores creen que si hay aranceles altos, las expectativas de inflación entonces son más bajas. Como ven, es un tema que genera mucha controversia, que genera muchos problemas en el mercado, genera muchos líos. Pero sigue habiendo gente que piensa que los aranceles, a diferencia de lo que creen los consumidores, sí que pueden dar problemas. Por ejemplo, Tese Lombard, Steve Blitz, que es su analista principal, dice que en un contexto de expansión económica y obstinación es razonable esperar que los mercados en 2025 descuenten recortes de tasas, independientemente de lo que diga Trump. Pero también es probable que los mercados descuenten una mayor incertidumbre debido a las contradicciones inherentes entre muchas de las políticas de Trump. La volatilidad en torno a su aplicación, por ejemplo en el tema de los aranceles, y la volatilidad en torno a lo que piensa hacer con los déficits presupuestarios, él dice que lo quiere bajar, pues son aún demasiado grandes. Y aquí viene lo que me interesa. También existe la posibilidad de que los rendimientos reales, no lo que hace la Reserva Federal, sino los bonos americanos a 10 años, aumenten como resultado de la combinación explosiva de aranceles potencialmente punitivos
y la necesidad sostenida de atraer capital extranjero para financiar el Tesoro de Estados Unidos. Esto podría tensar los tipos de interés, piensa Steve Blitz, igual que BlackRock, poco más o menos. Los aranceles punitivos aquí no piensa como los consumidores, creen que sí que podrían subir la inflación y tensar los tipos. Y luego está la necesidad sostenida de atraer capital extranjero, no nos olvidemos de esto. El repo inverso está por debajo de 100.000 millones de dólares, de ahí se está financiando el Tesoro de Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Ya no hay dinero ahí suficiente para financiarse. Tampoco pueden bajar demasiado los tipos por este tema que están diciendo aquí. Y continúa Steve Blitz con esta afirmación que es bastante peligrosa. Mi opinión personal es que en algún momento en el futuro los rendimientos a 10 años van a llegar al 6. Madre mía, no quiero ni pensarlo. Si los rendimientos llegan al 6, les aseguro que la bolsa va a sufrir mucho. Eso está garantizadísimo. Si el bono americano a 10 años alcanza el 6, el crédito corporativo entonces estará en el 7 o más. Él cree que se activaría la regla del 7, que es que el rendimiento del 7, teniendo en cuenta el interés compuesto, te duplica el dinero en 10 años. Y es un nivel de rendimiento muy problemático para el mercado de renta variable. Es probable que los inversores institucionales del mercado de renta variable revalúen las asignaciones, quiere decir, se vaya el dinero de la bolsa, porque con unos bonos rentando un 7%, pues se aceleraría el sesgo natural hacia una salida neta del mercado de renta variable entre los baby boomers que envejecemos, porque yo soy uno de ellos. Y ya este verano pues voy a los 65, soy uno de esos que están envejeciendo y evidentemente con un rendimiento del 7 pues te lo puedes empezar a pensar, ¿no? En lugar de arriesgarte con la bolsa. Hay varias opiniones. Yo solo he puesto aquí la de Steve Blitz, he comentado un poco de pasada la de BlackRock, pero hay mucha gente en mercado que no ve tan claro que los bonos no puedan pasar del 5%, como sí que aseguran otros grandes analistas, como puede ser el caso de Harney. Yo empiezo a dudar, porque una cosa es lo que quiera Trump, que evidentemente está claro y lo ha dejado muy claro en sus declaraciones, que va a intentar que esto no suceda y que no se llegue ahí, pero otra cosa es que lo puedas hacer, porque realmente es muy difícil. Como ya he comentado en los vídeos de la semana, se dice que Trump es un hombre de mercado, es un hombre que intenta que el mercado no baje y lo hace. Él tiene claro que si la bolsa está fuerte, a él le va a ir bien políticamente y a la economía le va a ir bien, pero eso no fue óbice pues para que en el 2018 tuviéramos caídas muy importantes con origen en el tema de los aranceles. Y Trump nunca quiso que la bolsa bajara en ese periodo, ¿no? Las bajadas fueron muy duras. Hay que recordar que en julio y septiembre del 2018, pues Estados Unidos impuso aranceles, según nos dice el ChatGPT, a bienes chinos por un valor de 250.000 millones de dólares. Y claro, China no se quedó mirando y respondió con aranceles equivalentes sobre bienes estadounidenses. Entonces Trump estuvo durante toda esa época amenazando repetidamente con expandir los aranceles a todas las importaciones chinas si no se alcanzaba un acuerdo comercial. Aquello fue un culebrón de muchísimo cuidado. Esto generó incertidumbre sobre el impacto en las cadenas de suministro global, incrementó los costos para las empresas, la inflación se complicó, creó un clima de pesimismo para el crecimiento económico global. Y además pilló con la Reserva Federal, con todo este lío, subiendo los tipos de interés, la Reserva Federal como siempre detrás de la curva y haciéndolo todo tarde. Entonces el mercado, que ya venía avisado de todo este problema cuando se recrudeció toda esta guerra comercial, ya ven, en septiembre por ahí, pues ya el mercado tomó una deriva donde lo pasó pues muy mal y Trump seguía siendo un hombre de mercado y lo tienen, una caída del 19%. Trump seguía siendo un hombre de mercado y en ningún momento tenía ningún interés en que bajara la bolsa, más bien todo lo contrario. Pero hay cosas que se van de las manos. Entonces, eso no es una garantía, el que él sea pro mercado y todas estas cosas. Los aranceles son una bomba a relojería cuando se complican. Y aquí queda muy, muy claramente demostrado. Yo me acuerdo aquella Navidad, madre mía de Dios, el batacazo que se dio el día de Nochebuena, nos dio la Nochebuena, nos dio la cena de Nochebuena al mercado con el batacazo que se metió. 21 de diciembre, 24 de diciembre, que fue el lunes, terribles. Y todo con el tema de fondo de los aranceles.
Los aranceles son muy importantes. Por eso el mercado ha estado tan tranquilo esta semana, porque le ha dado la sensación de que se calmaba el asunto. Pero de momento no podemos estar seguros de nada. Ahora, eso sí, hablando de aranceles y de todos los líos con China, fíjense qué cosa más curiosa. A pesar de los pesares y a pesar de todo lo que pasó, esto es lo que ha hecho la bolsa china en el periodo en el que estuvo Trump en el poder anterior, en verde. Esto es de Kai Torreya, del Twitter de Kai Torreya. Es el director de una gestora importante española. Bueno, pues como ven, con Trump subió la bolsa china un 102. En cambio, con Biden, donde no hubo tantos líos de guerras comerciales y demás, la bolsa china bajó un 50%. Al final, el mercado no es lo que parece. Eso sí, en el 2018 la bolsa china las pasó canutas cuando estalló la guerra comercial. Lo que pasa es que luego recuperó y se calmaron las cosas. Bueno, pues volvamos al paper que nos está haciendo de hilo conductor para ir repasando todos los temas importantes, ¿no?, que hemos tenido. Entonces, las tarifas, metiendo menos miedo de lo esperado, han ayudado mucho. La Casa Blanca dice que parece más centrada en el crecimiento. Eso podría ser una muy buena historia para los mercados. Y un ejemplo, pues ha sido otro de los temas clave de la semana, el proyecto Stargate que tiene Trump. Esto no es una broma, estamos hablando de que dice que vía Oracle, vía SoftBank, vía OpenAI, que son los creadores del ChatGPT, pues se crearía un grupo que canalizaría cerca de 500.000 millones de dólares en inversiones destinadas a la inteligencia artificial. No puede haber una medida más a favor de mercado, más procíclica, más beneficiosa que esa. Y de hecho, pues eso ha hecho que los valores relacionados pues hayan estado fuertes durante la semana y hayan ayudado al mercado en la subida. Por ejemplo, Oracle, gracias a todo esto, pues ha entrado la semana con muy buen pie, con una subida del 14%. Además, dice Goldman, estamos entrando en el tradicional efecto enero, estamos en un periodo de estacionalidad bastante favorable. La liquidez ha mejorado masivamente. Esto es muy importante. Cuando el gran operador está mosca, la liquidez es muy baja. Cuando el mercado está bien, la liquidez es alta. Esto lo vemos en este paper de Rabner de Goldman que publicó durante la semana. El tema de la liquidez está... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que ahora no lo encuentro. Caramba, pues no está en este paper. Bueno, no lo tengo en este paper, pero la liquidez ha subido mucho y eso es muy favorable. Y además en este paper sí que aparecen algunas de las cosas que se están comentando en el otro que estamos teniendo como guía. Por ejemplo, la gamma es positiva, ya saben que el mercado es menos reactivo aquí, y este gráfico es muy importante. Fíjense cómo se han desapalancado los grandes operadores. Es la línea azul, la línea roja es el SP500. Ha habido un desapalancamiento muy fuerte, eso es muy buena señal. Cuando el apalancamiento es excesivo, el mercado lo pasa muy mal rápidamente. Cuando se desapalanca fuertemente, luego tiende a acumular subidas importantes. Esto es un factor muy positivo. Igualmente que el sentimiento no es excesivamente optimista, aquí se ve en el gráfico de Goldman Sachs el sentimiento de mercado, y tampoco la exposición que tienen los administradores de dinero. Este es el índice NAIM de la Asociación Nacional de Administradores de Dinero. Tampoco tienen una exposición excesiva, ¿no? Los fondos de control de volatilidad tampoco han entrado demasiado fuerte, los CTAs tampoco, y un factor muy favorable es que ya hemos entrado en periodo de recompras. Se ha desactivado la ventana de blackout de recompras y vienen las compras. Y bueno, respecto a la estacionalidad, pues aquí tienen. La estacionalidad es bastante buena, aunque no siempre se cumple. Este año no hemos tenido rally en Navidad. Hasta el 3 de febrero aproximadamente. A partir del 3 de febrero tiene problemas, después tiene otro tirón y luego ya se complica, pero ahora mismo es favorable.
Otra cuestión también estacional favorable podría ser el barómetro de enero. Yo no es que crea mucho en esta pauta estacional, pero bueno, la verdad es que los datos son concluyentes. Esto es de Ryan Detry, que ya saben que cualquier cosa que pueda indicar mercados alcistas, él te lo saca automáticamente. Tiene siempre un sesgo realmente muy alcista este analista. Bueno, pues el caso es que tiene razón. Al final, el barómetro de enero es lo que hace el mercado en los 5 primeros días de enero. Este año ha sido alcista, 0,6% creo que ha sido. Y al final un año normal en el SP500 tiene una subida al 9,5% y hay un 72% de posibilidades de que suba. Pero cuando el barómetro de enero es positivo, como este año, la subida promedio es de un 14,2% y un 81% de subida. Y cuando es negativo, el barómetro de enero, hay un 1,1% de subida nada más y tan solo el 55,6% de los años son alcistas. Afortunadamente, pues no estamos aquí, estamos aquí. ¿Qué puede haber detrás de esta pauta? ¿Qué lógica puede haber? Pues seguramente que los grandes fondos hacen muchos rebalanceos de principios de año y cuando no hacen esos rebalanceos metiendo dinero en bolsa a primeros de año es que las cosas andan torcidas y luego pues cuesta mucho remontar a lo largo del año. Puede que sea algo de esto. Es curioso, pero los datos son bastante concluyentes. Más bien yo diría que lo malo es cuando no se cumple el barómetro de enero y sí que hay que andarse con 1000 ojos. En cualquier caso, este año sí se ha cumplido. Bueno, seguimos. Entonces ahí se especifica este paper de Rabner que les acabo de mostrar. Todos esos datos están sacados de ahí. Y dice que el Prime Book ha tenido compras por primera vez en 4 semanas, es decir, la élite de la élite, que estaba un poco como sospechando de la subida. Los fondos solo largos han terminado la semana compradores, 4.500 millones de dólares, aunque los hedge funds, que siempre van un poco a la contra, han terminado con ventas. Los mejores en la semana han sido los ADRs chinos, gracias a Trump, a esto que ha comentado Trump. Los valores de software caros, crecimiento secular, infraestructuras. Todos ellos han subido más del 5%. En cambio, los peores en la semana, el petróleo, con una caída del 4% y los valores sensibles a los commodities. Esta caída del petróleo del 4% también es a causa de Trump, porque el último factor que nos faltaba por comentar de las muchas cosas importantes que ha dicho Trump durante la semana y que han sido causa de que el mercado se moviera, pues el último factor es que dijo que quería que el petróleo bajara y que iba a negociar con la OPEP y con Arabia Saudita en particular, con el príncipe de Arabia Saudita en particular, para negociar una serie de inversiones y una serie de cosas y que se bajara el precio del petróleo. Y dijo a continuación, porque una vez que consiga que el precio del petróleo baje, entonces pediré que bajen los tipos de interés. Bueno, es una cuestión clara. Si el precio del petróleo baja, la presión sobre la inflación bajará muchísimo y entonces sí que sería posible eso. Lo que hace el petróleo es fundamental. Solo con sus declaraciones consiguió tumbar, como ven ahí, un 4% el precio del petróleo. Aquí tienen el gráfico y cómo ha caído pues por esta declaración de Trump. Biden también intentó por todos los medios bajar el precio del petróleo, usó el arma de vender una buena parte de la reserva estratégica, inundó el mercado de petróleo y lo consiguió, y consiguió que se bajara bastante. Trump va por otra vía, dice que va por la vía de negociar con la OPEP, negociar con Arabia Saudita para que se baje el petróleo. No sé si lo conseguirá o no, pero da igual. Al final tenemos que pensar que cuando él habla el que manda en la primera potencia económica y militar mundial y que por lo tanto la fuerza de sus opiniones es tremenda. Si el que manda en la primera potencia económica mundial dice que su opinión es que el petróleo tiene que bajar, que los tipos de interés tienen que bajar y todas estas cosas, pues al final el mercado tiene que pensar, bueno, pues las posibilidades de que se cumpla lo que dice, teniendo en cuenta el poder económico y de influencia que tiene Estados Unidos, pues es alto, ¿no? Y el mercado pues ajusta a lo que está diciendo.
Y esto va a ser así durante los 4 años. Él tiene una forma de ser que no se calla las cosas y las dice, las suelta en titulares que pueden estar moviendo mucho el mercado abajo y arriba. Esta semana ha habido un Trump más amigable de cara al mercado. En semanas anteriores no fue así. Cada vez que hablaba causaba bastante tensión por el tema de los aranceles. Bueno, pues este fleco del petróleo es el último que nos faltaba por ver de las muchas cosas que ha dicho Trump durante la semana. Nos sigue comentando Goldman que más o menos han publicado ya el 15% de las compañías del S&P 500 y que el 59% de estas compañías han dado resultados lo suficientemente buenos como para superar en una desviación estándar las previsiones. Y esto pues está mejor del promedio histórico del 46%. O sea que de momento la temporada de publicación de resultados, aunque han sido pocas las compañías, va bien, va muy bien. La próxima semana es una semana clave. Vuelvo a recordar, día 29 Tesla, Microsoft, Meta, día 30 Apple y además habrá muchas otras compañías. La semana que viene reportan el 40% de la capitalización del S&P 500. O sea que es la semana clave de la publicación de los resultados. Lógicamente, pues habrá que estar atentos a los valores que ponen ellos aquí ya, hacen un preanálisis de lo que puede ser los resultados de Microsoft, de Meta y sobre todo de Apple, que Apple está preocupando muchísimo a los operadores, muchísimo, y estos resultados pueden cambiar el rumbo o le pueden hundir definitivamente. Vamos a ver el gráfico. Aquí lo vemos, Apple lleva una muy mala marcha desde que empezaron a salir noticias de que sus ventas del último trimestre en China de iPhone habían sido muy malas, con bajadas, hay quien dice el 18 y quien dice el 24%, pero en cualquier caso bajadas muy fuertes. Pues como vemos, el valor lleva, pues desde poco antes de finales de año, ha llegado a caer durante la semana un 15,72%. Y esto es un problema. Estamos viendo últimamente que esas subidas desenfrenadas de los 7 magníficos están paradas. Apple ya ven cómo está. Ahora va a llegar a la media de 200. Es un nivel clave, no es fácil de pasar, pero claro, si da resultados que el mercado interprete como malos, la va a pasar, la pasará de gap de apertura, como hace siempre. Si no, si los resultados el mercado los considera buenos, pues entre que está por estos niveles y unos resultados buenos podría tener un rebote fuerte. Pero el caso es que le está costando ya Dios y ayuda. Ese bajón que tuvo el mercado desde mediados de diciembre ha hecho mucho daño a algunos de los 7 magníficos. Nvidia lleva una semana imprevisible, ahora subo, ahora bajo, cuando subía acompañaba al mercado. Ayer fue uno de los culpables de que el S&P 500 y el Nasdaq bajaran, porque tuvo una caída del 3,12%, pero si nos fijamos, Nvidia se ha metido en un lateral. Y está en lateral desde el mes de octubre. Esto está siendo ya bastante frecuente en alguno de los 7 magníficos. Ya no es lo mismo, esta no es la frescura. No es esta frescura que teníamos a principios del 2024 hasta el verano del 2024. La frescura se ha perdido. Al final Nvidia llegó a estar en 142 como ahora el 21 de junio del 2024 y vuelve a estar en el mismo sitio. Esto es un problema, y no nos estamos dando cuenta. Se ha perdido la frescura de los 7 magníficos. Yo lo tengo clarísimo. No sé si esta temporada de publicación de resultados causará algo o no, pero puede que les impulse y luego vuelvan a caer otra vez y se vuelvan a meter otra vez en lateral. Los 7 magníficos han perdido frescura. Y además de la frescura, han perdido otra cosa más importante. Como pueden ver en este gráfico de Goldman, de la exposición a los 7 magníficos de su Prime Book, es decir, de los clientes top de la élite, como podemos ver, están bajando muy notablemente su exposición. Habían llegado a tener una exposición en el Prime Book de casi el 22% en julio del 2024 y miren cómo a la chita callando han estado quitándose de encima cartera de los 7 magníficos y ahora tienen una exposición del 15%. Está aquí la escala. Una muy fuerte bajada, es la exposición menor desde el año 2023. Esta es la causa por la cual se han perdido frescura, muchos están en lateral, otros tocan máximos, pero farragoso, luego vuelven a bajar, se meten en lateral o caen directamente como Apple,
o corrigen, como ha tenido Tesla episodios así. Ojo con esto. Y hay otra cosa que no me gusta. Y es que los insiders, esto lo he tomado de Zero Hedge, los insiders, entre ellos los insiders de los 7 magníficos, están vendiendo sus acciones a mansalva. A ver, esto no sirve para operar. El hecho de que estén vendiendo sus acciones cerca de máximos históricos no significa que vaya a caer el mercado, pero muy bueno no es. Muy bueno no es. Es que, como ven, las ventas están siendo intensísimas. Como pone Zero Hedge, la relación compra-venta dentro del mundo de los insiders cayó a 0,22 y ojo a lo que viene a continuación, actualmente en camino de ser la más baja en los datos que se remontan a 1988, escribe esa day de Bloomberg. Uy, madre. O sea que los insiders están comprando o están al menor nivel o están vendiendo al mayor nivel desde 1988. No parece que tengan mucha confianza en las alturas que estamos alcanzando. Sin que sea esto algo decisivo para operar, pues hombre, muy bueno no es para el medio-largo plazo. Porque también en el 2021 estaban así y realmente el mercado no empezó a caer hasta en el 2022. Pero muy bueno no es. Dice que esto contrasta con el posicionamiento desequilibrado en las acciones, que sigue siendo elevado. Esto sugiere que las valoraciones, esto es lo más importante, lo que está en negrita, esto sugiere que las valoraciones se están convirtiendo en una preocupación mayor. A ver, no vale para operar, pero es un hecho. Miren el Prime Book, miren los insiders. Todo esto sucede porque se cree que el mercado está alto. No digo que vaya a caer, solo digo que está alto y que esa consideración se le está dando entre gente que es muy influyente, como los propios directivos de las compañías o como los del Prime Book de Goldman. Eso sí, en este momento el sentimiento sobre la posibilidad de que haya una recesión es prácticamente nulo. Fíjense en este estudio de Bloomberg sobre los artículos que hay sobre recesiones en Estados Unidos, media de 4 semanas, prácticamente ya se ha dejado de hablar de eso. Nadie cree que pueda haber una recesión. Por ley de sentimiento contrario, tampoco nadie creía que pudiera haber una recesión a primeros del 2020. El gran operador no se termina de fiar mucho. Aquí ven este gráfico en el cual se ve el ratio call put del VIX. Y como ven, va bastante subidito de tono. En la última subida se han tomado coberturas. Recuerden que tener un ratio alto de VIX call put significa que hay muchos más call que puts, es decir, que hay más gente que apuesta por una posible subida de la volatilidad en el futuro cercano de la que apuesta porque va a bajar la volatilidad. La gente se está cubriendo. Está comprando call. Comprar call en el VIX es comprar una apuesta a que suba la volatilidad. Y otra cosa que tampoco me gusta, pues es esto. Esto muy bueno no es, ya se lo anticipo. La última vez que hablamos de esto, al cabo de unos días tuvimos una explosión de volatilidad, que sucedió algo parecido. Estas divergencias entre lo que hace el VIX, que sería la línea violeta, que es que está bajando, ha bajado mucho los últimos días, y lo que hace el VVIX, que no está siguiendo la caída, es decir, la volatilidad de la volatilidad. El VVIX es la volatilidad del VIX, o lo que es lo mismo, la volatilidad de la volatilidad. Miren qué divergencia más grande. Esto muy bueno no es. La mayoría de las veces estas divergencias se resuelven con el VIX subiendo, no con el VVIX cayendo. Es decir, este tipo de divergencias suelen ser avisos de que puede venir volatilidad cercana. Cuidado. En suma, en la hoja de ruta yo no cambio nada. Me sigue pareciendo que el 2025 puede ser un año turbulento, con grandes momentos de subida, grandes momentos de bajadas importantes, y hay que aprovechar ese tipo de movimientos. Por lo menos ha dejado de dar bandazos y se ha movido una sola dirección unos días, que nos ha permitido recuperar un poco.
a los que estamos siguiendo un poco tendencia, ¿no? Pero yo no lo veo nada claro el 2015 y me sigue pareciendo que va a ser un año turbulento. Luego hay otra cosa que me inquieta bastante. Estamos en un mercado bajista de bonos ya desde hace tiempo y tendemos, lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Y tendemos a decir, bueno, es que es imposible que tenga más años bajistas el mercado de bonos o más años de subida de rentabilidad el mercado de bonos. ¿Estamos seguros de eso? Históricamente no es eso lo que ha pasado, ¿eh? Los dos grandes mercados bajistas de bonos o los dos grandes mercados alcistas de rentabilidad duraron mucho más. El primero de ellos, por no irnos al siglo XVIII, de 1899 a 1920, el mercado bajista de bonos duró, por lo tanto, 21 años, y el anterior fue desde 1946, es decir, desde el año siguiente al fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1981. 30 y tantos años de mercado bajista de bonos. ¿Estamos seguros de que este tercer gran mercado bajista de bonos o de subida de rentabilidad va a terminar pronto en ese 5%? Ya se acabó lo que se daba. Pues no lo sé. Puede que a corto plazo sí, pero no estoy tan seguro. En suma, lo que quiero decir con esto es que veo a mucha gente muy convencida de que esto es un chollo, de que no hay que hacer nada, de que lo que hay que hacer es comprar bonos, porque es muy buena idea comprar bonos, yo creo. Alguna de nuestras carteras en Globersia está casi toda en bonos, pero hay que estar encima. Hay que estar encima, hay que estar cambiando duraciones, hay que estar incluso saliendo si la cosa se ponga fea. Nada nos dice que en el largo plazo los bonos vayan a dejar de dar problemas. Nada nos dice que ese 5% que vemos aquí vaya a ser un techo definitivo. Aquí se pasó el 5% y se fue al 15%. Aquí también se pasó el 5%, se fue al 6%. Aquí estuvo mucho tiempo por encima del 5%. El 5% es un nivel importante, como vemos ahí, pero nunca digas nunca jamás en el mercado. Yo creo que eso es lo más importante. Nunca digas estoy seguro de en el mercado, porque eso es imposible. Los que estamos en mercado tenemos que mentalizarnos de que conducimos un coche al que no le va el limpiaparabrisas, al que le han roto los espejos retrovisores y encima tenemos los cristales empañados y no tenemos ningún aparato para desempañarlos. Así vamos siempre en el mercado, así. Así nos vamos a sentir siempre, hay que ser humildes y reconocerlo. Aquí no hay ninguna seguridad. Y quien dice estar muy seguro puede tener años explosivamente buenos, pero luego los batacazos son explosivamente iguales. De buenos, también. Entonces, cuidado, prudencia, humildad, y hay que venir asustado ya de casa al mercado. Cada día se llega al mercado asustado de casa. El día que lleguemos y nos sentamos confiados, algo nos está pasando y tenemos que autoanalizarnos porque nos van a dar hasta en el carnet de identidad. Esto es así. Esto es muy difícil. Esto no es nada fácil. Aquí el más tonto hace submarinos de bolsillo por las noches para entretenerse. Cuidado. Vamos a entrar en el capítulo de varios, 6 o 7 minutos, y ya entramos con el paper de Harnett. En primer lugar, me inquietó mucho esta publicación de Sentiment Trader, que como ven es un estudio histórico de qué ha pasado cuando Apple ha tenido drawdown de más del 13% en 15 días después de haber tocado máximos antes de 3 años. Exactamente lo que acaba de hacer Apple ahora. Bueno, pues voy a agrandar la imagen y como ven, tanto en las 2 semanas siguientes, estamos en este caso, que es drawdown mayores al 6%. Este sería caso de drawdown menores del 6%, que no ha sido el caso. Con los drawdown menores del 6%, como vemos, 2 semanas después y un año después, Apple, sobre todo un año después, sube mucho. La gente aprovecha la bajada para comprar, pero con estos drawdown de más del 6%, en este caso del 13%, como vemos, a 2 semanas el resultado histórico es muy inquietante, y a un año pues hay un poco de todo, pero tampoco te puedes fiar mucho, que al final el promedio es de menos 7,8, pero la mediana
es de 17,3. Como saben, es el valor central de la muestra. Si es impar, pues se cogen los dos centrales y se divide por 2. Por lo tanto, muy atentos a esos resultados de Apple. Seguimos en varios. Este gráfico lo publica hoy en ING diciendo que China, aunque tiene como primer socio comercial a Estados Unidos, tiene una diversificación de sus exportaciones que le permite resistir las guerras comerciales con Estados Unidos. Antes tenía más exposición a Estados Unidos, la barra naranja es el 2017 y la barra gris es el 2024. Como vemos, ya prácticamente su nivel de comercio con la zona euro es igual al de Estados Unidos. Luego también tiene, bueno, aquí sale Hong Kong, a fin de cuentas son ellos también. Aquí con Japón ha bajado también, con Corea también tiene muchos intercambios, con India, Rusia, México, ASEAN. La ASEAN está compuesta por estos países, pero como creo que esto no es muy conocido, ya ven que China tiene ahí un comercio tremendo. Son países cercanos, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania y Camboya. Y como vemos, sus exportaciones a esta zona ASEAN pues son bastante más importantes ya que las exportaciones a Estados Unidos. Tanto están bastante bien diversificados y pueden resistir guerras comerciales con Estados Unidos. Otra clave de la semana, dentro del capítulo de varios, pues ha sido que se ha visto a varios bancos grandes de inversión, entre ellos a Goldman, a JP Morgan y a varios más, recomendando, Harnett también piensa así, si lo recuerdan lo vimos la semana pasada, recomendando el sobreponderar Europa sobre Estados Unidos, porque creen que Estados Unidos ha llegado un poco demasiado lejos y que Europa ahora pues tiene bastantes bazas. Y Goldman publicaba este gráfico en el cual se ve la comparativa entre los 7 magníficos, que sería la línea azul clarita, y los granolas, que es el equivalente a los 7 magníficos en Europa. Lo que pasa es que no son del sector tecnológico, alguna hay, pero son más diversificadas. Como ven, los granolas, el equivalente a los 7 magníficos, los que más pesan en Europa, han tenido bastante sufrimiento últimamente, y los 7 magníficos han ido demasiado lejos. Entonces, Goldman cree que este gap entre los granolas y los 7 magníficos, los granolas europeos van a tener las de ganar en los próximos meses, y pues ha recomendado sobreponderar esto. Los granolas pues las tienen aquí según el ChatGPT, Glaxo, Roche, ASML, una tecnológica, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, una empresa danesa gigantesca, L'Oréal, Louis Vuitton, AstraZeneca, otra tecnológica, SAP y Sanofi. Vamos a dar un vistazo desde el punto de vista cuantitativo de la mano de mi compañero de redacción JJ Montoya, que es muy bueno en este tema y que sabe mucho de todo esto. ¿Cuál es su opinión en su paper que publica todas las semanas? Ya saben que se pueden suscribir, entren en su Twitter, @JJMontoya, y lo pueden encontrar. Bueno, pues mi compañero dice que la volatilidad ha caído significativamente, con niveles a corto plazo en un dígito, si lo miramos, por ejemplo, en 5 días y cosas así. Dice que cree que no se están tomando en cuenta los próximos eventos clave, como la reunión de la Reserva Federal y los resultados de las grandes tecnológicas, que, como saben, lo tenemos la semana que viene. Si Powell genera incertidumbre en los mercados o los resultados corporativos no cumplen las expectativas, podríamos ver un giro brusco. En ese escenario, muchos podrían quedar desprevenidos y el mercado volvería a ser un entorno ideal para traders. No puedo estar más de acuerdo con él. Nos estamos confiando demasiado, y entre la reunión de la Reserva Federal y esos resultados corporativos hay un potencial de peligro enorme, que si al final se activa va a pillar a bastante gente desprevenida, no a todos. Recuerden que sí que hay bastante cobertura por ahí, pero sí a muchos, y podríamos empezar con los bandazos y con los líos. Dice que ayer vencieron cerca de 190, no sé, una cantidad, no sé si son 190 millones o 190 millones de gamma, en la parte mayor concentrada en el 6100. Esto reducirá el efecto de esta resistencia y permitirá que los precios se muevan con mayor libertad. Muy importante esto que comenta a continuación, con el capitán Cóndor fuera de la estructura del mercado,
lo normal es que los niveles de gamma se reorganicen el lunes. ¿Qué es eso del Capitán Cóndor? Pues el Capitán Cóndor es un nombre que le ha puesto Spot Gamma a un fondo que últimamente le ha dado por meter en mercado Iron Cóndor con un tamaño enorme, con posiciones incluso mayores a las del collar de JP Morgan, que ya saben que influye muchísimo en mercado. Pues está mareando las posiciones de gamma dentro de los gráficos que vemos. O sea, sus posiciones son enormes, por cierto, no ha empezado con buen pie, perdió bastante y están despistando un poco. Bueno, al final, aquí mi compañero analiza los niveles. Pues el muro de puts está en 5.800, el muro de call en 6.200 y el nivel de activar el movimiento, el volatility trigger, estaría en 6.090. Tenemos una muy fuerte resistencia en 6.100, nivel con el que de momento no se ha podido a cierre de la semana en el spot. Si se pasa el 6.100, como vemos, se podría llegar muy tranquilamente al muro de calls en 6.200 y por debajo la gran zona de soporte pues sería el 6.000 con 6.050 también como bastante importante. Dice que por el lado positivo que los CTAs se están acercando a niveles clave. No se ha activado aún. Los CTAs podrían comprar mucho más. Estamos terminando el periodo de blackout, ya hemos terminado. Hemos pasado el vencimiento a las opciones y los CTAs sobre todo están inactivos. Y estos tienen un potencial de compra de 20 pares de narices. ¿Dónde se activarían los CTAs? Pues mi compañero lo ha calculado y sería con un cierre del spot por encima de 6.175. Ahí entrarían a saco. Y como pone él, todo esto si Powell lo permite. No se sabe lo que puede pasar con Powell. Y más ahora que le están haciendo sugerencias desde el gobierno y no se sabe si se va a intentar defender o qué. Porque yo creo que él tiene bastante claro que no le van a renovar y le da un poco igual, ¿no? Ya veremos. Punto de vista técnico rápido del futuro. Muy fuerte resistencia ahí donde se paró ayer. Zona 6.170 y tantos. Ahí está ya en la zona pegado a máximos históricos. Si pasa esa zona, banda de Mogalef en 6.250. Nivel nada fácil de pasar tampoco. Entonces por arriba ya está la cosa bastante más difícil. Ya saben que cuando se llega a máximos anteriores, por psicología hay mucha gente atrapada ahí y tiende a salir. Un poco lo que pasó aquí también. Llegamos a esos niveles y nos pasamos desde el 18 de septiembre hasta el 9 de octubre para poderlos pasar en serio. Porque había gente atrapada también ahí que sale. Por debajo, soporte en la media de 50 en 6.052. Esto en cuanto al futuro. En cuanto al spot, en 6.200 fijamos el nivel clave por arriba. Ahí está la banda superior de Mogalef, que no va a ser nada fácil pasar. Se terminó en 6.101. Como vemos, no es suficiente para dar por roto ese gran nivel que hemos visto antes de 6.100 cuantitativo. Tiene que romper eso para poder seguir subiendo. Aquí no hay un nivel técnico en 6.100, pero es un nivel cuantitativo importantísimo y si lo pasa por a 6.200 con facilidad. Por debajo, pues también tendríamos la media de 50 que estaría en 6.000 y ahí está también el nivel cuantitativo clave. Perder el 6.000 sería muy peligroso. Ya han visto que cuantitativamente hablando por debajo hay muy poca cosa. Y dentro del análisis técnico, mención especial al cruce euro-dólar. Todas estas declaraciones de Trump, siendo un poco más amigable con el tema de los aranceles, han tenido el efecto secundario importantísimo durante la semana, porque esto mueve también muchos otros resortes, de que el dólar las ha pasado moradas, por culpa de esta rebaja de tensión de Trump sobre el tema de los aranceles. Cuando Trump se pone duro con los aranceles, el dólar sube. Cuando Trump se pone más blando, como ahora, el dólar baja. Esto ha generado una fuerte recuperación del euro contra el dólar, pero tampoco nos creamos demasiado. De momento,
durante la semana la recuperación del euro, bueno, desde mínimos ha sido bastante notable, de un 3,35%. Muy importante lo que haga el dólar en función de estos comentarios que va haciendo Trump. Entramos en el capítulo de Hartnett. Esta semana tenemos dos papers de Hartnett. El primero lo publicó durante la semana, que es la encuesta que hace con los grandes gestores de fondos. Bueno, pues bastante alcistas en los valores de Estados Unidos y bajistas pues prácticamente en todo lo demás. El nivel de caja demasiado bajo, en 3,9%, eso por ley de sentimiento contrario no es bueno, porque nos muestra que tienen menos dinero para invertir. Y las expectativas de crecimiento global pues han quedado más o menos igual, pero las expectativas de inflación son las mayores desde marzo del 2022. Eso muy bueno no es. Siguen pensando los grandes gestores que no va a haber problemas económicos, solo un 5% creen que habrá un aterrizaje duro, un 38% creen que no habrá ningún tipo de aterrizaje, y un 50% creen que habrá un aterrizaje suave. El trade más concurrido sigue siendo estar largo de los 7 magníficos, un 53% están ahí, largos de dólar, un 27%, largos de criptomonedas, un 13%. Los eventos más bajistas, los que más les preocupan, que pudieran causar caídas, son una subida desordenada de la rentabilidad de los bonos, 36%, que la Reserva Federal subiera tipos, 31%, una guerra comercial, 30%. Como ven, hay muchos factores que podrían dar problemas y creo que están en lo cierto. Y factores más alcistas, es decir, factores que si suceden podrían animar el mercado, que China creciera con fuerza, un 38%, que la Reserva Federal bajara tipos un 17%, o temas relacionados favorables con la inteligencia artificial, un 16%. Un 41% están sobreponderando bolsa, un 6% están infraponderando commodities, cash, también bastante, bonos. Están muy sobreponderados en bolsa y muy poco favorables a todo lo demás. Y terminamos antes. Y muy importante, esto último que dice aquí, en enero se ha visto una fuerte rotación desde dinero que salía de Estados Unidos en bolsa a dinero que iba a parar a bolsa de Europa. Importante esto, ¿eh? También ha habido dinero que entraba en grandes compañías saliendo de pequeñas y dinero que salía de value entrando en crecimiento. Bueno, pues nos vamos para terminar con el paper normal de Hartnett de cada semana. Vamos a traducir con el ChatGPT los 3 primeros párrafos, aunque es importante que veamos antes este gráfico que nos indica cómo la riqueza que tienen los hogares de Estados Unidos en bolsa pues habría subido notablemente, como pueden ver aquí en el gráfico. Vamos con la traducción. Primero habla de todo esto de la riqueza, luego habla de los grandes temas en los últimos 5 años. Él ya saben que le gusta mucho hablar de historia y demás. Pero al final lo más interesante es esto, que va a partir de aquí. Estados Unidos ha monopolizado el capital global en la última década. 1,2 billones han entrado en acciones estadounidenses y tan solo 0,2 billones al resto del mundo. Así de claro. Luego dice que sigue hablando de esos, lo que él llama los picos gemelos, es decir, él está convencido de que el rendimiento de los bonos no va a pasar del 5%, ni a 30 ni a 10 años. Ya hemos analizado que es posible que así suceda, de hecho es lo más probable, pero que hay muchos peligros al respecto. No se puede estar seguro totalmente. Dice que sería un catalizador de riesgo positivo si el oro supera los $2.800 por onza o si el NISE se sitúa por encima de 20.500. Él considera que la amplitud del mercado de valores sigue siendo débil
y de hecho dice que el ratio entre el SP500 de igual ponderación y el SP500, por ejemplo, normal, está en mínimos históricos. Ha mejorado, realmente ha mejorado la amplitud en los últimos días, pero en promedio, pues aún no. Los PMI globales están subiendo por encima de 50, eso sería una buena señal económica, y además la divergencia en la política monetaria, la Fed sube tasas, el resto del mundo las baja. Bueno, no sé por qué dice esto, vamos a ver el original. No sé, el resto del mundo sí que está bajando, pero la Reserva Federal no veo yo que esté subiendo. No sé si se refiere a que está endureciendo su postura o a que están subiendo los tipos reales, aunque la Reserva Federal esté bajando. Esto no lo termino de entender muy bien. Su indicador Bull and Bear ha subido a 4, pero sigue en zona neutral, muy lejos de dar señal de compra o señal de venta. Los flujos semanales, 61.500 millones de dólares a cash, sigue entrando mucho dinero en cash, 13.400 millones de dólares han entrado en bonos y 5.900 millones en bolsa. Muy fuertes entradas en criptodivisas para el tamaño de este mercado, 4.100 millones de dólares de entrada, es una barbaridad. Y 500 millones de dólares en oro. Como ven, la entrada en criptodivisas es la segunda mayor de la historia. Es una entrada muy importante. Está entrando mucho dinero en criptodivisas. Luego aquí hace un repaso de lo que él cree que puede ser el mundo en el año 2030. Se lo dejo la imagen por si quieren parar el gráfico y leerlo. Pero no me voy a parar ahí. Vámonos a cosas más a corto plazo. Vamos a traducir estos 3 párrafos finales en el chat GPT. Bien, a él ya saben que le gusta mucho el ejercicio de lo que él llama sabiduría convencional o pensamiento convencional y pensamiento no convencional. Es su forma de decir lo que la gente cree y en el no convencional lo que él cree que va a pasar de verdad. Entonces esto siempre es muy interesante. Dice que la gente cree que los activos gestionados en fondos del mercado monetario, ahí hay 6,9 billones de dólares nada menos, pues van a ser una importante fuente de financiación para activos de riesgo en 2025. Es decir, que creen que va a salir dinero de los fondos monetarios y va a entrar en bolsa. Ya les anticipo yo que, como él dice, esto va a decepcionar a todo el mundo porque, como dice Harnett, yo he visto muchos más estudios de los que él cita. Eso no es así históricamente. Harnett dice, la historia muestra que los flujos hacia los fondos monetarios continúan durante 9 meses después del primer recorte de tasas de la Fed. Lo que implica que el pico de dinero, de entrada de dinero en los fondos monetarios no se va a alcanzar hasta junio de este año. Y además, en los 2 últimos ciclos de importantes recortes de tasas, que fue el 2009 y el 2020, los grandes beneficiarios, cuando se produjo la salida de verdad, que fue mucho después de lo que todo el mundo se cree, no fue la bolsa, sino que el dinero salió de ahí y se fue a bonos y a oro. Importante este párrafo, es muy importante. Entonces, lo que él cree que puede pasar en lugar de lo que se cree la gente. La vivienda es una fuente de fondos tanto para las acciones como para las criptomonedas, y el problema es que el índice de asequibilidad de viviendas en Estados Unidos está en mínimos de 40 años, con la relación entre precios de vivienda y alquileres cerca de máximos históricos. Y la edad promedio del comprador de vivienda en Estados Unidos está pasando como en España, por ejemplo, cada vez es más alta. En 1985 se compraba una vivienda en promedio con 29 años en Estados Unidos y ahora con 38, porque cada vez está más difícil. ¿Qué pasa? Que esta falta de asequibilidad en la vivienda impulsa a las generaciones Millennial y Gen Z, como no pueden comprar una casa, pues están dirigiendo su liquidez hacia activos de riesgo. Una reflexión bastante interesante. Ciclo virtuoso, dice. La economía de Estados Unidos es excepcionalmente sensible a los precios de los activos. Eso ya lo saben. O la bolsa se caiga, acabamos en recesión. Al revés de lo que la gente cree. Un mayor patrimonio neto en acciones significa más riqueza que puede respaldar el consumo o se puede reciclar en activos de riesgo. El patrimonio neto
en acciones de los hogares estadounidenses, pues está muy alto, bla, 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 bla. Esto se convierte en un catalizador que refuerza la narrativa del excepcionalismo estadounidense. Muy importante su reflexión, que como no se puede comprar casa, las generaciones jóvenes pueden mandar dinero a riesgo y que ese dinero a riesgo pues podría mantener la bolsa a flote y no precisamente de lo que la gente cree que es salir de los monetarios, sino de otro sitio, como podemos ver. Una reflexión interesante que reforzaría la narrativa del excepcionalismo estadounidense, es decir, de que los activos de Estados Unidos lo seguirían haciendo mejor. Pues hasta aquí llegamos, que vamos un poquito pasados de tiempo. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que no he dado ninguna recomendación, que no son más que mis opiniones personales, que yo me equivoco muchísimo, muchísimo, y lo único que tienen que hacer es hacer su propio análisis y no se fíen de nadie. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like, nos ayudan mucho los likes para posicionarnos en YouTube, muchísimo, y que se abonen al canal pues si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, les veo mañana domingo con el pequeño vídeo de reflexión de los domingos. Muchísimas gracias por haber estado ahí una semana más, mi segunda familia. Ya saben que la tercera son los albañiles, también ya les tengo mucho cariño. Pero ustedes a mi segunda familia más. Así que gracias por estar ahí una semana más. Les deseo que pasen muy buen fin de semana, que descansen, que puedan ver sus series, sus partidos de fútbol, estar con su familia, hacer deporte y todo lo que se hace en estos 2 días que siempre nos viene muy bien a todos para reciclarnos. Hasta mañana domingo. Gracias. Saludos desde Suiza.